Bueno, muy buenas tardes, buenos días, buenas noches, como decimos siempre según la hora en que se va a escuchar esta grabación. Bueno, continuamos con la cursada de psicoterapias para la Universidad Atlántida Argentina, filiales Mar del Plata, en Mar de Ajó. Mi nombre es Ricardo Silva, estoy a cargo de esta cátedra y bueno, hoy comenzaríamos ya a trabajar con la unidad 2. Nos referiríamos más que nada, la temática general refiere a los tipos de psicoterapia. La unidad 1 fuimos recorriendo aspectos generales de la historia, del desarrollo de las psicoterapias desde las respectivas teorías que le fueron dando forma al desarrollo justamente de ese campo de trabajo, pero también de investigación. Vimos aspectos que refieren a la mirada epistémica desde la cual nos plantamos para pensar lo que hacemos, ¿no? Inclusive para establecer una mirada metateórica, ¿no? Poder teorizar sobre las teorías y pensar, fundamentar un pensamiento, una mirada integradora, ¿no? Donde podamos establecer puentes entre los aportes de las distintas escuelas, pero a los fines de pulir una herramienta de trabajo que tiende a, por sobre todo, encontrar los puntos de contacto, los puntos de utilidad, los puntos de validez de los distintos marcos de referencia. Nosotros venimos planteando que en función de una praxis, creemos en las teorías del inconsciente, las teorías psicodinámicas, fundamentalmente en los enfoques psicoanalíticos, por una cuestión en principio de convicción teórica, pero más que nada basados en una práctica en terapia personal, práctica psicoterapéutica, donde notamos que hay aspectos de la concepción del sujeto, planteada en principio por Freud y por muchos de sus seguidores, que tiene una validez enorme a la hora de trabajar con las concepciones del inconsciente, ¿no? Una mirada que sirve para trabajar justamente la sensibilidad humana, la interpretación de los sueños, y la cura por la palabra, independientemente de que podamos también, más allá de esta concepción que compartimos, podamos tomar miradas provenientes o herramientas provenientes de otros marcos de referencia que, si bien no ponen el acento en lo inconsciente, ponen el acento en otros aspectos que también hacen a lo que un terapeuta no puede eludir, como ser la interacción, que es algo en lo cual pone el acento la corriente sistémica, ¿no? La conducta, ¿no? Como así los procesos cognitivos, que allí se profundizan las teorías cognitivo-conductuales, como así también el hecho de mirar al sujeto como personalidad total, ¿no? Teniendo en cuenta los potenciales de salud, donde allí podemos tomar enormes herramientas provenientes de los modelos humanísticos existenciales. Hoy ya pasando a la unidad 2 nos centramos en algo más concreto, vamos como bajando a tierra, ¿no? Poniendo énfasis en cómo se van desarrollando las psicoterapias. Vamos a ver justamente la clasificación que establece Héctor Fiorini, ¿no? Pero antes de eso, algo a lo cual el mismo Héctor Fiorini refiere, como para establecer un punto de partida válido, demostrado, y que proviene del propio creador del psicoanálisis, de Sigmund Freud. Acá es importante referir a un momento fundamental, que es el Congreso de Budapest, año 1918, estamos hablando de 102
años atrás, ¿no? Cuando casi sobre el final de la Primera Guerra Mundial, sabemos que la Primera Guerra Mundial tuvo un gran impacto sobre el pensamiento de Freud. De hecho, cuando comienza a plantear la pulsión de muerte, ¿no? Más allá del principio de placer, estamos hablando de algo que ocurrió hace 100 años, pero bueno, 2 años antes, en el Congreso de Budapest, del cual surge el texto del porvenir de la terapia psicoanalítica, plantea por primera vez algo fundamental, que era la necesidad de adecuar la herramienta analítica, ¿no? Las técnicas analíticas a las necesidades de grandes franjas poblacionales, ¿no es cierto? Ante grandes masas humanas en sectores públicos, planteaba el desafío de adecuar la técnica analítica. Planteaba otra serie de cuestiones como la importancia del análisis en relación a la síntesis, y en ese sentido planteaba otra cuestión fundamental, que es cierta analogía del trabajo que tiene el psicoanalista con el trabajo que, por ejemplo, realiza el químico, ¿no? Que realiza el cirujano, como también el educador o el ortopedista también. Todo esto refiere en ese texto del Congreso de Budapest, Freud, donde habla que, bueno, así como el análisis, ¿no? Que bueno, es el elemento clave, ¿no? del enfoque creado por Freud, pero el análisis, bueno, tiene que ver con separar aspectos de una realidad, ¿no? Que estamos estudiando, ¿no? Separar por partes, dividir, ¿no? Particularizar, pero bueno, justamente el estudiar por separado las partes de un todo siempre cobran sentido en tanto y en cuanto se vuelve, así como se separan las partes, es necesario volverlas a reunir, volverlas a unificar, ¿no es cierto? Entonces, bueno, justamente plantea el análisis, cobra sentido en relación a la síntesis. Esto es muy importante a veces porque, bueno, por ahí un trabajo o un juicio emitido sintéticamente puede carecer a veces de fuerza. Y es cierto que un concepto planteado en exceso analíticamente puede carecer de unidad, puede carecer de consistencia, puede dar lugar a la dispersión, ¿no? Esto pasa muchas veces cuando intentamos o sintetizar en exceso o analizar en exceso. Acá es importante la unidad, ¿no? Del análisis y de la síntesis. Es importante que, bueno, esto lo plantea, ya lo estaba planteando el mismo Freud, ¿no? Hablaba de que la técnica analítica no se puede limitar solo a algo que sirvió para los estudios o para el tratamiento de la histeria, sino de implementar técnicas que se adecúen al abordaje de otro tipo de problemáticas, ¿no? Así que, bueno, todo esto que planteaba Freud, ustedes tienen en la bibliografía el texto del Congreso de Budapest. Es importante en ese sentido leerlo al propio Freud. Nosotros acá estamos estableciendo una síntesis basada en un trabajo sobre la historia de las psicoterapias breves, escrito por Breyer, otro texto que está en la bibliografía, y donde, bueno, hace todo un recorrido acá Breyer, donde plantea en principio esto que refería Freud en 1918. Entre 1920 y 1925, Breyer hace referencia a que los estudios de Otto Rank y Sándor Ferenczi apuntaban a combinar recursos terapéuticos del análisis, junto con otros métodos que pudieran acelerar la forma de trabajo. El mismo Freud, en 1937, 2 años antes de su muerte, en Análisis terminable e interminable, también da en distintos párrafos la referencia a la necesidad de abreviar, ¿no? el trabajo analítico. Ya unos años después de la muerte de Freud, en 1941, es importante que se sepa que el Instituto Psicoanalítico de Chicago organiza uno de los primeros congresos de psicoterapia breve, ¿no? De orientación psicoanalítica. Breyer señala que en el año 1946 aparece
un texto importante, ¿no?, dentro de la historia de las terapias breves, que es Terapia psicoanalítica, ¿no?, escrito por French y Alexander, donde se plantean algunas concepciones novedosas para la época, como ser la noción de planificación, de flexibilidad del terapeuta, y manejo de la relación transferencial como así del ambiente. Este texto de French y Alexander, que llegó unos años después a la Argentina en 1946, fue prologado por Enrique Pillón Rivière, ¿no? En el año 1963 se edita el texto Un estudio sobre terapia breve de Malam, que surge de un experimento en la clínica Tavistock, que es de orientación kleiniana, y ahí se habla por primera vez de algo que vamos a profundizar en la cursada, que es técnica focal, la focalización, que acá en Argentina lo profundizó Héctor Fiorini, ¿no? Pero bueno, esto es importante, que se plantea por primera vez a través de Malam en Inglaterra en 1963, ¿no? Y se trabaja un poquito sobre la separación entre terapeuta y paciente, y se comienzan a perfilar modelos de evaluación, ¿no?, de distintos trabajos terapéuticos, ¿no? Se empiezan a evaluar resultados, ¿no?, los efectos. Esto se hace de manera más sistemática, estadística, de una manera más propia de las universidades norteamericanas, ¿no es cierto? En el año 1970, plantea Breyer también, surge en Sudamérica el primer texto de psicoterapias breves, que fue escrito por Hernán Kesselman, ¿no? Es el primer libro en español sobre esta temática, donde Kesselman, desde el ECRO, el esquema conceptual, referencial y operativo planteado por Enrique Pillón Rivière, habla de planificación de técnicas de movilización, ¿no? Comienza a hablar de técnicas de objetivos y duración limitada, ¿no es cierto? Donde él plantea claramente, ¿no?, que un psicoanalista puede adquirir herramientas para acelerar procesos o tener en cuenta en un ámbito de salud pública cómo trabajar sin perder la óptica analítica, ¿no es cierto?, teniendo en cuenta toda una serie de objetivos que no invalidan el análisis, pero sí apuntan a adecuar, justamente como hemos venido diciendo, la herramienta a las necesidades de una persona cualquiera que se acerca a un ámbito público de salud, ¿no es cierto? Hernán Kesselman es un autor que, bueno, nosotros lo venimos mostrando, ¿no? Es importante que en 1970 se sepa que en 1960, cuando saca este texto, ¿no?, de psicoterapia breve, va esto a sumar con el tiempo sus concepciones sobre psicopatología vincular, basado en la teoría de la enfermedad única de Enrique Pillón Rivière, trabajando en los años 70 desde los grupos plataforma, fundamentalmente, ¿no?, colaborando con el grupo Documento, ya adentrándose en el trabajo grupal, ¿no?, junto a Eduardo Pavlovsky, aportando desde el psicodrama psicoanalítico a las técnicas de lo que son escenas temidas y a la multiplicación dramática. Todo esto lo va a llevar a España cuando se exilia, y allá en España, o inclusive en distintos recorridos que ha hecho por Europa, allá trabaja con los grupos de covisión o supervisión horizontal, grupal, ¿no es cierto?, y de la conexión con las ideas planteadas por Deleuze y Guattari en el libro El Antiedipo, donde plantean otras formas de concebir los procesos inconscientes, ¿no?, donde ya lo hemos adelantado en algún teórico interior, donde se ve el inconsciente más pensado como una máquina deseante, ¿no?, más, como una fábrica, más que como un lugar de representación, ¿no es cierto?, como un lugar donde hay una producción permanente deseante, ¿no? El deseo no surge necesariamente de una carencia, como por ahí lo pensaba Lacan. Acá Kesselman, tomando ideas de Deleuze,
también, lo habíamos dicho antes, piensa los procesos inconscientes como algo por hacerse, ¿no? No es solo hacer consciente lo inconsciente, sino seguir haciendo lo inconsciente, y donde se piensa que no es la carencia el motor del deseo, sino el deseo es capaz de activar nuevos deseos. Esto es algo que bueno, lo hemos ido esbozando, lo hemos ido planteando, lo volvemos a reiterar, y que tiene que ver con una concepción que tanto Kesselman como Héctor Fiorini apuntan a ver el inconsciente como una apertura al proceso creativo, ¿no es cierto? El desarrollo que va haciendo justamente de la unificación, ¿no? Del intento de unificación del esquema conceptual referencial y operativo de Enrique Pillon-Rivière, desde la teoría de la enfermedad única, con las ideas de Deleuze y Guattari que Kesselman tomó durante su exilio por Europa. Esto va a dar lugar a la concepción o a la integración final que hace desde lo que él llama su psicoterapia operativa, que hay algunos textos en la bibliografía que por ahí estas aclaraciones sirven para fijar o fortalecer un poco esta idea. Que más que una idea es una forma de trabajo, ¿no es cierto? En 1970 decíamos que sale Psicoterapia Breve de Hernán Kesselman, y bueno, el mismo Breyer plantea como un momento fundamental también dentro del desarrollo de las terapias breves en Argentina el texto Teoría y Técnica de Psicoterapias, que es de 1973, escrito por Héctor Fiorini, y que, bueno, en nuestra cátedra hay bastantes textos emanados, surgidos de esas investigaciones hechas por Fiorini en este libro, ¿no? Fiorini plantea, en cuanto a las psicoterapias, que las mismas tienen un esquema referencial propio, ¿no? Que guarda puntos de contacto, pero también diferencias importantes con la psicoterapia psicoanalítica propiamente dicha, ¿no? Por ejemplo, habla de un modelo etiológico basado en el estudio de las causas, ¿no es cierto?, de una determinada patología, donde, bueno, se pone el acento desde el psicoanálisis en el pasado, pero bueno, el modelo etiológico en cuanto a la referencia a la temporalidad desde las psicoterapias breves pone no solo el acento en el pasado, sino también, por sobre todo en el presente, en el aquí y ahora, pero también en las expectativas a futuro. No es solo el pasado lo que el nivel de temporalidad en el cual nos vamos a centrar, sino también todo lo que hace al aquí y ahora, como así a las expectativas que vamos teniendo, ¿no? O sea, no es solo un tiempo, ¿no?, el pasado, el que va a regir los ritmos, ¿no?, de cada entrevista, de cada sesión. Habla, por otro lado, de la influencia de los factores adaptativos. No se va a poner el acento solo en lo psicopatológico, sino también en los potenciales de salud, ¿no es cierto? Por otra cuestión, otra dicotomía que se podría considerar, ¿no?, en diferencia entre psicoanálisis y psicoterapias, bueno, acá Fiorini lo resuelve planteando que se van a tener en cuenta aspectos motivacionales, ¿no?, que pueden estar incidiendo en la conducta de una persona a la cual vamos a estudiar y con la cual vamos a trabajar, pero también se van a considerar los modelos cognitivos, ¿no?, los procesos mentales, ¿no?, los esquemas que permitan al sujeto pensar su realidad. En ese sentido se abre el camino al estudio de las funciones yoicas, ¿no es cierto?, que más allá de la crítica de la escuela francesa, ¿no?, la primacía de las funciones yoicas por ahí en la escuela norteamericana, ¿no es cierto?, aquí Fiorini, bueno, le da un lugar en tanto y en cuanto todo lo que hace a lo que es alianza terapéutica implica un pacto consciente que no necesariamente se desconecta del estudio de lo inconsciente en relación a la transferencia, ¿no es cierto? ¿Cuáles son las limitaciones en cuanto al esquema referencial de las psicoterapias breves? Es que por ahí no se trabaja como en el psicoanálisis apuntando a una modificación estructural o nuclear en la personalidad, aunque tampoco se dejan de lado las modificaciones en el
el campo dinámico, o sea, hay modificaciones dinámicas, hay modificaciones a nivel mundo interno, aunque no se trabaja con el psicoanálisis, digamos, apuntando a ese cambio profundo. O sea, no se deja de lado acá lo aparentemente más superfluo que tiene que ver con la resolución sintomática, ¿no? Porque es por esto mismo, es por la cual la persona consulta, y desde esta perspectiva esquivar o no considerar la demanda desde esta línea sería considerado algo erróneo, mucho más si vamos a lo concreto de cómo se trabaja en los últimos 30, 40 años en Argentina, con obras sociales, con la realidad de la mayoría de la gente, donde, bueno, no todo el mundo, por más allá de que nosotros consideremos que sería necesario que todo el mundo se analice, pero no todo el mundo le interesa, no todo el mundo está en sintonía con estas situaciones. Entonces, bueno, esta necesidad de adecuar una herramienta, como decía Freud en el Congreso de Budapest, acorde a las necesidades de las mayorías, un poco obliga a lograr una versatilidad, donde más allá de nuestra mirada analítica, más allá de que nosotros pensamos en un proceso más profundo y más extenso, tal vez una terapia breve, bien ejecutada, bien llevada a cabo, pueda ser la antesala de que en un momento posterior la persona busque un trabajo analítico, ¿no? Entonces, bueno, decidimos que una limitación es por ahí de la terapia breve, es que no se trabaja necesariamente, a no ser que haya un acuerdo posterior, sobre la estructura profunda. El mayor beneficio, lo mismo plantea Fiorini, se daría en lo que son situaciones críticas, ¿no es cierto? Y el menor beneficio se daría por ahí en cuadros paranoides, ¿no? En cuadros obsesivos compulsivos, ¿no? En cuadros psicosomáticos crónicos, en perversiones, en adicciones y fundamentalmente en caracteropatías o trastornos de personalidad. Bueno, ahora vamos a ir a una clasificación fundamental, ¿no? Para nuestra cátedra, para este texto de Héctor Fiorini, que es poder ver cómo en los años 70 se establecía una primer divisoria de aguas, ¿no? Dentro de que un terapeuta de orientación psicoanalítica pueda trabajar acorde a distintas estrategias o modelos de abordaje en función de las situaciones que van apareciendo. Y así es como, bueno, Fiorini establece una diferenciación fundamental, que es, por un lado, ver lo que es la psicoterapia de apoyo, por otro lado, lo que es la psicoterapia de esclarecimiento, y finalmente lo que es el psicoanálisis propiamente dicho, ¿no? Con respecto a la psicoterapia de apoyo, ¿cuáles son sus objetivos, ¿no? Los objetivos apuntan a atenuar la ansiedad, el nivel de malestar o los síntomas clínicos por los cuales consulta un paciente, ¿no? Y esto apunta, ¿no? a favorecer una suerte de reequilibrio, de reequilibrio o búsqueda, ¿no? de un nivel de homeostasis que se perdió, ¿no es cierto? A partir de la crisis que advino en la vida de la persona, ¿no? Tratar de restaurar, de recuperar ese equilibrio perdido sería como un norte, ¿no? Dentro de la psicoterapia de apoyo. Esto debiera darse en el menor tiempo posible, ¿no? Y la estrategia básica que plantea Fiorini es la construcción de un vínculo firme, sólido, reasegurador, protector y orientador, ¿no es cierto? Dentro de lo que son las psicoterapias de apoyo hay un máximo nivel de división, ¿no? De disociación entre lo que son objetos buenos y objetos malos. Es importante en este sentido que el terapeuta, desde este acercamiento, desde esta construcción de vínculo, desde esta tendencia a comprender, a respetar al sujeto, brinde ese clima necesario de cuidado para que se pueda dar tal vez en otro momento un trabajo más profundo, ¿no? Un trabajo analítico. Acá se recomienda evitar grandes silencios o silencios extensos, ¿no? y
y lo que Fiorini llama distancia afectiva, ¿no es cierto? El rol del terapeuta es más directivo, ¿no? No resulta esencial, plantea Fiorini, instalar de entrada en el paciente una comprensión profunda del significado del síntoma, sino más que nada recuperar el estado de ánimo, recuperar la serenidad, recuperar la capacidad de pensar, la confianza, ¿no es cierto? Y donde, bueno, de alguna manera la función de contención, ¿no? La función materna que pueda ejercer terapeuta, aunque sea varón, es una herramienta central en este cometido. Luego, bueno, una psicoterapia de apoyo puede durar una entrevista, puede durar 4 entrevistas, puede durar 8 entrevistas, puede durar un poco más, ¿no es cierto? Pero bueno, justamente Fiorini plantea que esta es una forma de trabajo que por excelencia funciona ante una crisis, pero bueno, es condición necesaria, pero no es condición suficiente para producir una psicoterapia, para producir un cambio psíquico, en el sentido que veníamos planteando inicialmente la definición, como un dispositivo planificado y deseado que procura promover el cambio psíquico, ¿no es cierto? Entonces, bueno, ahí se da un paso hacia lo que es la psicoterapia de esclarecimiento, que no es necesariamente un psicoanálisis propiamente dicho, pero acá, en la psicoterapia de esclarecimiento, el objetivo de alguna manera es compartido con la psicoterapia de apoyo. Siempre se procura recuperar, mantener, una vez que se recuperó, ese nivel de homeostasis que se perdió, pero acá hay un plus, se busca algo más, ¿no? Se suma el hecho de favorecer en el paciente un proceso de autoconocimiento, ¿no? De autoobservación, mejor dicho, ¿no? En el sentido de poder establecer relaciones entre la conducta de la persona con su historia de vida, ¿no? Poder establecer una relación entre su conducta, tanto la más patológica como los aspectos saludables, en relación a su propia historia de vida, en relación a su propia biografía, ¿no es cierto? Acá el discurso se va complejizando, ¿no? Se analiza tanto lo manifiesto como lo latente, acá sí se entra en un campo más netamente analítico. Se busca establecer, como decíamos, favorecer la autocomprensión, relacionando la conducta actual con la conducta que la persona viene trayendo en su propia historia, ¿no? Acá hay un menor nivel de disociación entre objetos buenos y objetos malos, ¿no? El rol del terapeuta es más que directivo, es más netamente docente, dice Fiorini, en consonancia con lo que plantea Freud en el Congreso de Budapest. Y Fiorini habla de la necesidad de una actitud discretamente cálida, espontánea, favorecedora de un diálogo fluido, ¿no es cierto? Habla también de incitar al paciente a desarrollar un rol activo, a hacer las propias interpretaciones. En esto Fiorini está en consonancia con Winnicott, que consideraba que la mejor interpretación siempre la va a hacer el propio paciente, ¿no? Las separaciones se toman como pruebas, las separaciones entre terapeuta y paciente, en cuanto a los niveles de autonomía que el paciente va desarrollando, en tanto y en cuanto pueda tener nuevas conductas adaptativas, ¿no? O frente a nuevas exigencias adaptativas, poder poner a prueba lo logrado, ¿no es cierto? Esto es como parte central de lo que es una psicoterapia de esclarecimiento, que puede ya tener una duración mayor. Una psicoterapia de esclarecimiento puede llegar a durar 3 meses, una terapia breve por excelencia pueden ser 3 meses, 3 meses son 12 entrevistas a 1 vez por semana, puede llegar a durar 6 meses, ¿no? Es decir, 24 entrevistas, puede llegar a durar 1 año, ¿no es cierto? Un buen trabajo en una psicoterapia de esclarecimiento, que es la base de lo que después vamos a ver como focalización, ¿no? Como la técnica de focalización, que recién mencionábamos, que se planteó por primera vez en 1963 con Malan, y Fiorini luego la va profundizando, ¿no es cierto? Pero bueno, esta psicoterapia de esclarecimiento puede ser la base de un trabajo profundo analítico a futuro, ¿no es cierto?
Ahí tendríamos el modelo por excelencia de la terapia breve, la terapia de esclarecimiento, de la cual se desprende luego la focalización. La tercera forma sería el psicoanálisis, o sea, muchas personas que han hecho una terapia breve exitosa, como decíamos, en algún momento les puede surgir la necesidad de hacer análisis, y acá, bueno, ya el objetivo no se limita a la resolución de una problemática concreta, como sería la psicoterapia de apoyo, ¿no? Ni solamente restablecer un nivel de homeostasis perdido, ¿no? Se apunta a profundizar o hilar más fino en cuanto a la relación entre la conducta y la revisión de la propia historia. Acá el acento se pone en hacer consciente lo inconsciente, se pone el acento en el autoconocimiento, en trabajar sobre la propia personalidad, sobre la propia estructura de personalidad, ¿no? Sobre aspectos profundos de la dinámica profunda en nuestra historia, ¿no? Trabajar sobre identificaciones, sobre defensas, ¿no? Se trabaja sobre esa estructura que se ha ido conformando y donde, bueno, podríamos decir que en alguna medida, el analizarse tiene que ver con la prevención, pero bueno, tiene que ver cuando ya una persona ha pasado por distintas etapas terapéuticas y donde sabe que, bueno, lo que va a buscar no es simplemente sentirse más a gusto, sentirse más aliviado, sino acá el asunto es cuando una persona que reconoce los conflictos propios de la vida, de la finitud, podríamos decir de la castración, desde la mirada psicoanalítica, más cuando pone el acento en ese concepto Lacan, ¿no? O Pillon cuando habla de una situación depresiva básica, ¿no? Cuando en un trabajo profundo, cuando Pillon refería a la depresión iatrogena provocada por las intervenciones del analista, que apuntan a poder crear un símbolo a partir de asumir lo que perdemos, ¿no es cierto? Crear un símbolo a partir de la resignificación, ¿no es cierto?, de todo aquello que hemos perdido, ¿no es cierto?, donde el sujeto puede crear un proyecto sobre la base del análisis, sobre la base del trabajo de elaboración, incluyendo su propia mortalidad, la propia conciencia de mortalidad, la propia conciencia de la finitud, la propia conciencia de los propios límites, ¿no es cierto? Esto no está por fuera de lo que podía plantear Lacan en relación a la castración. Tiene que ver con asumir que no lo podemos todo, que no estamos siempre integrados, que hay momentos que estamos vacíos, que hay momentos que estamos atravesados con un límite, una limitación total, que es la falta, que es el saber que no podemos cumplir la totalidad de nuestros deseos, pero sin embargo podemos complementar algunos deseos en la medida que identificamos cuáles son posibles y en la medida que nos atrevemos a atravesar nuestros límites, también reconociendo nuestras posibilidades, ¿no? Acá en el psicoanálisis, plantea Fiorini, se analiza por sobre todo la regresión transferencial, ¿no? Ya no hay disociación entre objetos buenos y objetos malos, ¿no? La situación terapéutica es ambigua, no hay un límite de tiempo, el análisis puede ser interminable, no hay un plazo definido de antemano. La estrategia por excelencia es el diván, ¿no es cierto?, donde se favorece la mirada interior más que la mirada al terapeuta, o la mirada del terapeuta que habilita, ¿no? Un poquito es importante esto, decir que Freud, cuando implementa la técnica del diván, apuntaba por sobre todo a emular la situación onírica, ¿no? Cerrar los ojos, no mirar, acercarse a la situación del sueño y establecer la asociación libre, ¿no? Es como cortar la circulación del flujo consciente que tenemos el resto de las 24 horas del día, durante 1 hora a la semana o el tiempo que nos encontremos con el analista, romper ese flujo permanente, estar en contacto con el flujo del inconsciente, y después de esa hora en que se produce ese encuentro, ¿no?, con el proceso inconsciente, volver a la realidad cotidiana a partir de la mirada
que adquirimos en ese momento de encuentro de abrir como una puerta hacia la dimensión onírica inconsciente, para acercarnos un poquito más a nuestro universo deseante, más allá de que, bueno, la realidad nos permita o no poder llegar a alcanzar todo eso que nos va pasando, que vamos descubriendo, ¿no? Y que de alguna manera señala las distintas facetas, los distintos personajes internos que nos habitan, que a veces cuando no los identificamos chocan entre sí esos personajes internos, esos distintos niveles deseantes, y ahí es cuando estamos disociados y donde no siempre nos podemos hacer entender. Y justamente algo de lo que busca el psicoanálisis es la capacidad de diferenciar discursos. Discurso propio respecto a los discursos de los demás, el discurso de los otros, ¿no es cierto? Pero a partir, bueno, de ese trabajo interior de autoconocimiento es cuando uno va logrando a través del psicoanálisis, se podría decir, un mayor nivel de claridad, de conciencia, ¿no es cierto? Y de reconocimiento de lo que a uno le corresponde, ¿no es cierto? La relación entre terapeuta y paciente es un poquito más complementaria, no tan simétrica como se daría en la psicoterapia de apoyo y en la de esclarecimiento, y el estilo del terapeuta es fundamentalmente acá interpretativo, ¿no es cierto? Bueno, esta diferenciación, psicoterapia de apoyo, psicoterapia de esclarecimiento y psicoanálisis, bueno, son temas que están ampliamente desarrollados en el texto de Fiorini, que está en la bibliografía de la unidad 2. Los invito a que lo lean, lo profundicen, y en los espacios de Zoom volveremos a conversar, pero esto es una parte fundamental de la materia, porque va abriendo el juego. Si ya en la unidad 1 vimos a nivel general la historia de las psicoterapias, los aspectos epistémicos, el desarrollo teórico, la noción de dispositivo, la diferencia entre psicología clínica y psicoterapia, que son temas que son centrales para esta cursada, ya en esta unidad 2, bueno, estamos diferenciando los tipos, la tipología, nos basamos en Freud, ¿no? Nos basamos en lo que plantea Breyer acerca de la historia de la terapia breve, cómo esto se fue desarrollando fundamentalmente en Estados Unidos, pero que bueno, tuvo en Argentina, a partir del trabajo de autores desde Blecher, Pillon, Rivière, Ulloa, ¿no es cierto? Ulloa y Blecher, sobre todo en la apertura de la Facultad de Psicología en Argentina. Sabemos que fue en 1956 en Rosario, fue en 1956 en la UBA, en Buenos Aires, ¿no es cierto? Y bueno, Blecher, Ulloa impulsaron en gran medida el desarrollo inicial, ¿no? del psicoanálisis, aplicándolo a la realidad que se iba dando en esos tiempos, ¿no es cierto? Tratando de pensarlo, un poco fiel a la influencia de quien fue su maestro, Enrique Pillon Rivière, tratar de pensarlo en términos de ampliar el campo de trabajo de lo individual a lo grupal, a lo institucional y a lo comunitario. Pero bueno, durante el tiempo en que Mauricio Goldenberg estuvo a cargo del Policlínico de Lanús, ahí hubo, se fueron sumando autores que adquirieron esta dimensión más amplia de aplicar el psicoanálisis, y ahí, bueno, autores como Kesselman, como Fiorini, en experiencias que se fueron dando en este Policlínico de Lanús, de trabajo interdisciplinario, adquirieron una manera de entender esta posibilidad que planteaba Freud en 1918 de adecuar la herramienta analítica en un contexto de hospital público, ¿no es cierto?, de trabajo interdisciplinario, y de poder investigar acerca de todo lo que hace al universo propio de un ámbito psicoterapéutico, ¿no? Bueno, en la próxima grabación vamos a profundizar más en lo que es la técnica de focalización. Muchísimas gracias.